¿Y si la soledad que sientes no fuera un error del destino, sino una llamada silenciosa del alma? A veces, la vida parece cerrarnos puertas, alejarnos de personas, desvanecer oportunidades que considerábamos nuestras. Como si el universo nos empujara hacia una especie de vacío, un exilio emocional sin razón aparente. Pero ¿y si este aparente abandono fuera, en realidad, una transición sagrada? ¿Un umbral hacia algo más profundo, más real, más tuyo? Hoy quiero invitarte a mirar esta experiencia desde otro ángulo, uno más íntimo, más espiritual y quizás más liberador. Vamos a descender a las profundidades de la psique, acompañados por la sabiduría del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, quien dedicó su vida a comprender el alma humana y el misterio de su evolución. Jung habló de la individuación, no como una simple etapa de desarrollo personal, sino como el viaje más esencial del ser humano. Un camino que no busca agradar a los demás, ni cumplir con lo que se espera de nosotros, sino reencontrarnos con aquello que realmente somos. La individuación es el arte, y el reto, de unir lo consciente con lo inconsciente, lo visible con lo negado, lo que mostramos con lo que ocultamos. Y aquí es donde aparece la paradoja más hermosa y temida. Este proceso, para ser auténtico, requiere soledad. No estamos hablando de una soledad casual ni circunstancial, sino de un retiro profundo, a veces doloroso, donde el alma comienza a despojarse de máscaras, de condicionamientos, de todo lo que no es esencial. Es un desierto interior en el que, poco a poco, las falsas identidades se desmoronan. ¿Por qué este viaje implica tanto aislamiento? Porque en la compañía de lo conocido, solemos repetir patrones. Porque el ruido externo nos impide escuchar el susurro de nuestra verdad. Y porque muchas veces, la gente a nuestro alrededor espera que sigamos siendo quienes ya no somos. Es por eso que el universo, o la vida misma, parece retirarnos del escenario, no para castigarnos, sino para ofrecernos un espacio de transformación. Uno de los pasos más cruciales de este viaje es el encuentro con la sombra. Jung definía la sombra como ese conjunto de aspectos que hemos reprimido, miedos, deseos, impulsos, heridas, todo lo que hemos aprendido a esconder para ser aceptados. Pero ignorarla no la hace desaparecer, solo la oculta en los rincones de nuestro ser, donde actúa en silencio, guiando decisiones, saboteando relaciones, limitando nuestro potencial. La individuación nos invita a mirar de frente esa sombra, no para destruirla, sino para integrarla. Reconocer que no somos solo luz, ni solo oscuridad, sino una mezcla de ambas. Al hacerlo, dejamos de dividirnos internamente y comenzamos a recuperar partes de nosotros que habíamos abandonado. Este trabajo interior, sin embargo, no puede hacerse con la mirada puesta en los demás. Necesita intimidad, coraje y sobre todo, silencio. El silencio incómodo que al principio duele, pero que luego se convierte en revelación. En ese espacio, donde nadie más te distrae, puedes por fin verte con claridad. La soledad, entonces, ya no es vacío. Es terreno fértil para la verdad. A medida que avanzas en este proceso, empiezas a reconciliar tus polaridades, lo femenino y lo masculino dentro de ti, lo racional y lo instintivo, lo elevado y lo terrenal. La integración de estos opuestos libera una energía psíquica enorme que había estado bloqueada. Vitalidad, creatividad, autenticidad, comienzan a fluir como nunca antes. No hay un punto final. La individuación no es una meta, sino un camino que dura toda la vida. Habrá momentos de claridad y otros de confusión, pero cada etapa te acercará más a tu centro. El aislamiento puede volver una y otra vez, como una maestra paciente que te recuerda que el mundo interior también necesita tu atención. Si estás atravesando un momento así, un distanciamiento, una pausa inesperada, una soledad que parece interminable, no lo veas como un castigo. Es muy posible que estés siendo guiado hacia ti mismo. No estás perdiendo el rumbo. Estás saliendo del ruido.
no estás quedándote solo. Estás comenzando a habitar tu verdadera compañía. Y si logras abrazar ese silencio, si te permites habitar esa oscuridad con presencia, descubrirás que ahí es donde empieza la alquimia más poderosa, la de convertir el dolor en comprensión, el miedo en sabiduría, la sombra en luz. En un mundo que te empuja a mostrar solo lo brillante, atreverte a conocerte por completo es un acto de profundo poder. En este espacio de aislamiento, puedes comenzar a desmantelar las creencias y patrones que has adoptado sin cuestionar. Es la oportunidad de examinar con honestidad brutal aquello que has absorbido del mundo, ideas, expectativas, máscaras, y que ya no resuena con tu esencia. Es también el inicio de una reconstrucción consciente de tu identidad, una que surge no desde la aprobación externa, sino desde la autenticidad radical. Este proceso no es fácil. A menudo es incómodo, incluso doloroso. Requiere coraje para mirar hacia adentro sin filtros, sin evasiones, sin adornos. Pero es absolutamente esencial si deseas vivir una vida verdaderamente alineada con tu yo interior. La soledad, en este sentido, no es una condena, es un portal. Un espacio donde puedes enfrentar tus sombras, esas partes de ti que has escondido, negado o reprimido porque no encajan con la imagen que crees deber mostrar. Al estar solo, sin las distracciones del mundo exterior, comienzas a ver con más nitidez esas facetas ocultas de tu ser. Y al reconocerlas, no como errores sino como piezas olvidadas de tu totalidad, empiezas a integrarlas. Lo que antes considerabas debilidades puede convertirse en tus mayores fuentes de fortaleza. Aceptar tus sombras no es rendirse ante ellas, es reconciliarte con lo que eres. Es un acto de amor propio profundo. Solo cuando te aceptas completa e incondicionalmente puedes vivir de forma genuina, libre del miedo a no encajar o a ser rechazado. El aislamiento también te enseña a confiar en tu intuición, en esa voz suave pero poderosa que siempre ha estado dentro de ti. Al silenciar el ruido del mundo y dejar de buscar respuestas afuera, aprendes a escuchar tu sabiduría interna. Tu capacidad de tomar decisiones se fortalece porque ya no depende del juicio ajeno, sino de tu claridad interior. Carl Jung, uno de los más grandes exploradores del alma humana, comprendió profundamente el poder transformador de la soledad. Para Jung, la soledad no era simplemente la ausencia de compañía, sino la imposibilidad de compartir lo que realmente importa para uno mismo. Como él dijo, la soledad no viene de no tener a nadie cerca, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes para uno. Esta es la soledad más profunda, la que puedes sentir incluso rodeado de personas, cuando estás desconectado de ti mismo. Pero también es la más fértil, la que más potencial tiene para impulsarte hacia una transformación radical. Desde esta perspectiva junguiana, el aislamiento deja de ser una maldición y se convierte en una preparación. Es el tiempo que el alma necesita para gestar una nueva visión, una nueva comprensión de ti mismo y de tu lugar en el mundo. A menudo creemos que el crecimiento ocurre en medio de la acción, de la interacción constante, pero lo cierto es que muchas de las mayores revoluciones internas se gestan en silencio. En esos momentos de quietud en los que parece que nada ocurre, en realidad todo está ocurriendo. Esta es la soledad creativa, un espacio donde no hay máscaras ni exigencias externas, donde tu conciencia puede descender a lo más profundo de sí misma y emerger con nuevas ideas, revelaciones y significados. Los grandes artistas, filósofos y líderes espirituales lo han sabido desde siempre. Retirarse del mundo no es huir, es un acto de disciplina interna. Es abrir un portal hacia un territorio donde la autenticidad no solo es posible, sino inevitable. Cuando no estás siendo arrastrado por la corriente de la vida diaria, puedes comenzar a ver con claridad los patrones que antes pasaban desapercibidos. Tus miedos, tus deseos, tus heridas, todo se vuelve visible bajo la luz de la soledad. Y aunque ese encuentro contigo mismo puede ser desafiante, es también profundamente liberador.
Porque cuando te enfrentas con honestidad a tus contradicciones y limitaciones, dejas de ser esclavo de ellas. Comienzas a elegir quién deseas ser, y no solo a reaccionar según lo aprendido. Es ahí donde empieza la verdadera transformación. Dejas de ser una versión editada de ti mismo, moldeada por las opiniones ajenas, y te conviertes en una expresión auténtica de tu verdad. La soledad, entonces, se convierte en una crisálida. Y tú, como la mariposa, te preparas en silencio para emerger en una forma completamente nueva. Más alineado. Más fuerte. Más tú. Esta transformación no solo ocurre a nivel interno. También modifica tu manera de estar en el mundo. Ya no necesitas aprobación, ni encajar, ni justificar quién eres. Actúas desde tu centro, desde tu verdad, desde un lugar de profunda coherencia interior. Y eso se nota. Tu presencia cambia. Tu energía cambia. Tus decisiones comienzan a reflejar tus verdaderos valores, no las expectativas heredadas. En este proceso, también cultivas una resiliencia emocional y mental invaluable. Al atravesar tus sombras sin el soporte constante de los demás, te haces más fuerte. Aprendes a sostenerte a ti mismo, a caminar con seguridad incluso en medio de la incertidumbre. Esta es una de las grandes recompensas del aislamiento consciente, la libertad. La libertad de vivir según tu brújula interna, de dejar atrás la dependencia emocional, de convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Jung también nos habló de la sincronía, ese misterioso entrelazamiento entre el mundo interior y los eventos del mundo exterior. Coincidencias que no son meramente azarosas, sino señales cargadas de sentido. Desde esta mirada, el aislamiento no es un error del universo, sino una orquestación perfecta. Una pausa intencionada. Un espacio sagrado donde algo se está gestando aunque aún no puedas verlo. Cuando el universo te aísla, ya sea por circunstancias externas o por una necesidad interna de retiro, puede estar preparando el terreno para un cambio profundo, una revelación, una expansión. En esos momentos de aparente vacío, algo dentro de ti comienza a alinearse con nuevas posibilidades. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de formas que antes eran invisibles. Y entonces, comprendes. No estabas solo. Estabas siendo guiado. Preparado. Despertado. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un lenguaje. Un lenguaje que el alma y el universo usan para hablar contigo sin intermediarios. Este tiempo de aislamiento es fértil, porque en él pueden surgir intuiciones, patrones ocultos, conexiones sutiles que te llevan a una comprensión más profunda de ti mismo y de tu propósito. Como una semilla en la oscuridad de la tierra, estás creciendo en silencio. Y cuando llegue el momento, emergerás. Más fuerte. Más claro. Más tú. La sincronía se manifiesta a través de patrones que revelan una verdad esencial. Los eventos, encuentros y experiencias que has vivido no son aleatorios. Cada momento encierra un propósito, como si todo formara parte de un diseño mayor. Y es precisamente en la soledad donde comienzas a ver con claridad ese entramado invisible. Al retirarte del ruido externo, puedes conectar los puntos, identificar los hilos que entrelazan tu historia y descubrir el significado más profundo que habita detrás de cada vivencia. Es como si el aislamiento te concediera la perspectiva necesaria para dar un paso atrás, observar el panorama completo y apreciar la coherencia subyacente que ha guiado tu camino. Además, el aislamiento transforma tu relación con el tiempo. En la vida cotidiana solemos percibir el tiempo de manera lineal, pasado, presente y futuro sucediéndose en una secuencia fija. Sin embargo, la sincronía revela que el tiempo es más fluido, más circular, más entretejido de lo que imaginamos. En esos momentos de profunda introspección, puedes llegar a sentir que el pasado, el presente y el futuro se entrelazan de formas misteriosas.
Un recuerdo antiguo cobra vida en tu presente con un nuevo significado. Una intuición sobre el futuro comienza a tomar forma con una claridad inexplicable. La soledad se convierte entonces en un portal hacia esa dimensión atemporal donde todo está conectado, donde la vida deja de parecer una sucesión de fragmentos y se revela como una unidad coherente. En este contexto, emerge el concepto de la noche oscura del alma, uno de los procesos más intensos y transformadores dentro del camino espiritual. Esta expresión, originalmente acuñada por San Juan de la Cruz, místico español del siglo XV, describe una etapa de crisis profunda en la que el alma se siente separada de Dios, del propósito y hasta de su propia identidad. Es una caída al abismo interior, una experiencia de vacío abrumador donde todo lo conocido parece disolverse. Carl Jung, en su exploración del inconsciente y del proceso de individuación, reconoció la relevancia de esta etapa como parte fundamental del viaje hacia la totalidad del ser. Desde una mirada junguiana, la noche oscura no es meramente un periodo de sufrimiento, sino un proceso de purificación radical y de renovación espiritual. Es una travesía por la sombra, por las zonas olvidadas de la psique, donde se esconden los temores, las heridas, las inseguridades, los traumas y los deseos reprimidos. Durante esta etapa, esos aspectos ocultos emergen con fuerza, exigiendo ser vistos, reconocidos y transformados. Este enfrentamiento puede ser profundamente doloroso, ya que obliga a la persona a despojarse de viejas identidades, a confrontar su yo fragmentado y a mirar de frente aquello que ha evitado durante años. Pero es precisamente en esa oscuridad donde comienza la alquimia del alma. El aislamiento, en este contexto, no es castigo. Es un retiro sagrado. Un espacio de silencio donde comienza la verdadera purificación. Donde las ilusiones se disuelven y el alma, poco a poco, se libera de todo aquello que nublaba su visión. Es en esa soledad, profunda, radical, transformadora, donde la esencia verdadera comienza a emerger, más pura, más fuerte, más alineada con su propósito. La noche oscura del alma no es el fin del camino. Es el umbral. Y quienes se atreven a atravesarlo, renacen. No como eran antes, sino como lo que estaban destinados a ser. La noche oscura del alma no es un castigo. Es una purificación. Un proceso alquímico en el que, como el añil que es reducido a su esencia más básica antes de transformarse en algo nuevo y valioso, el alma es despojada de todo lo que no es esencial. Durante esta etapa, el individuo se enfrenta a la disolución de sus falsas identidades y apegos. Todo aquello que lo ha mantenido atrapado en patrones limitantes o destructivos comienza a desmoronarse. Es una muerte simbólica del yo antiguo. Dolorosa, sí. Pero absolutamente necesaria para que el verdadero ser pueda emerger. Esta destrucción interior es, paradójicamente, un acto de amor profundo. Aunque en el momento parezca que todo pierde sentido, que la vida se deshace, en realidad se está preparando el terreno para un renacimiento espiritual. Se trata de una fase en la que se liberan las cadenas invisibles que nos atan a creencias obsoletas, heridas no sanadas y comportamientos inconscientes. Desde la mirada de Carl Jung, este proceso tiene un propósito evolutivo. Es una parte esencial del viaje de individuación, el camino hacia la totalidad del ser. Jung lo veía como una oportunidad para integrar la sombra, esas partes de nosotros que hemos negado, reprimido o temido. La integración de la sombra es crucial para el crecimiento interior, ya que nos permite convertirnos en seres más completos y equilibrados. La noche oscura del alma también es una puerta hacia una relación más profunda con lo divino, con el universo, con lo trascendente. En este periodo, las creencias superficiales y los dogmas aprendidos se derrumban. En su lugar, nace una comprensión íntima y directa de lo sagrado, basada en la experiencia personal y la transformación interna. Ya no se trata de creer lo que otros han dicho, sino de saber por lo que se ha vivido en lo más profundo del alma.
Jung, en su exploración del inconsciente, otorgó a este mundo interior un papel fundamental. No lo consideraba solo un almacén de recuerdos reprimidos, sino una fuente rica de sabiduría, guía y renovación. Para él, el inconsciente era un vasto océano de símbolos, arquetipos y fuerzas psíquicas que, aunque generalmente ocultas, pueden emerger en momentos de crisis o soledad. El aislamiento, según Jung, es un catalizador. Al alejarnos del ruido del mundo, nuestra mente se vuelve hacia adentro. Y en ese silencio, el inconsciente comienza a hablar. A veces en forma de sueños. Otras veces como intuiciones, visiones, sincronicidades o símbolos. Es en esta introspección donde aparecen respuestas que ni siquiera sabíamos que buscábamos. La soledad, entonces, deja de ser un vacío. Se convierte en un espacio fértil donde el alma gestiona su nueva forma. Como una semilla enterrada en la tierra oscura, algo dentro de nosotros comienza a crecer en silencio. Este crecimiento, aunque invisible, es real y profundo. En este espacio interno, también comenzamos a ver patrones y conexiones que antes pasaban desapercibidos. La sincronicidad se revela. Los eventos, encuentros y experiencias comienzan a mostrar una coherencia invisible, como si todo formara parte de un diseño mayor. Incluso nuestra relación con el tiempo cambia. En la vida cotidiana, vivimos atrapados en una línea temporal, pasado, presente, futuro. Pero en este estado de aislamiento interior, el tiempo se vuelve más fluido. Podemos sentir como un evento del pasado resuena con lo que vivimos hoy, o como una intuición sobre el futuro empieza a tomar forma. Es como si el alma empezara a recordarse a sí misma. La noche oscura del alma, como bien describió San Juan de la Cruz en el siglo XV, es una crisis espiritual profunda. Una desconexión total de Dios, del propósito, de uno mismo. Un vacío abrumador. Pero no es el fin. Es un umbral. Un umbral hacia lo esencial. Hacia lo auténtico. Hacia lo sagrado. No es destrucción, es gestación. No es castigo, es alquimia. Y aunque en la oscuridad no veas el camino, confía, estás siendo guiado hacia la luz más pura que hay en ti. Los sueños, en particular, son una de las vías más poderosas hacia nuestro inconsciente. Carl Jung los describía como el camino real al inconsciente, pues en ellos se manifiestan, de forma simbólica, los contenidos reprimidos y los conflictos internos que habitan en lo más profundo de nuestra psique. En soledad, nuestros sueños suelen volverse más intensos y cargados de significado. Nos ofrecen claves reveladoras sobre nuestro estado emocional, nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones más ocultas. A través del análisis de los sueños, podemos acceder a partes de nosotros mismos que, de otro modo, permanecerían ocultas. Pero Jung no se detuvo solo en los sueños. También destacó el valor de los símbolos y arquetipos que emergen en nuestra vida, ya sea a través de los sueños, de visiones o incluso de coincidencias significativas. Estos símbolos no son simples productos de la imaginación, son expresiones vivas del inconsciente colectivo, esa parte de la psique humana que compartimos con toda la humanidad. Arquetipos como el héroe, la sombra, el ánima y el ánimus son patrones universales que estructuran nuestra experiencia interior. Emergen en momentos clave de nuestra vida para guiarnos, para confrontarnos con lo que no queremos ver y para ayudarnos a comprender tanto nuestro mundo interior como el que nos rodea. En lugar de temer estas manifestaciones del inconsciente, deberíamos verlas como una invitación a un viaje más profundo hacia nosotros mismos. El inconsciente busca guiarnos, mostrarnos el camino, revelarnos verdades que podrían transformar por completo nuestras vidas. Al estar atentos a estos mensajes, ganamos comprensión, claridad, dirección. Actuamos con mayor conciencia y nos alineamos con nuestro verdadero propósito. Ahora bien, la sabiduría del inconsciente rara vez se presenta de forma directa.
Suele estar envuelta en símbolos, metáforas, sueños extraños o imágenes aparentemente absurdas. Por eso es tan valioso el trabajo de autoanálisis y, si es necesario, la ayuda de un terapeuta. Al desentrañar estos mensajes, podemos descubrir patrones ocultos que nos mantienen atrapados y recibir orientación para superar bloqueos internos que impiden nuestro crecimiento. Aquí es donde la soledad y el aislamiento cobran una fuerza especial. En aislamiento, especialmente si lo aprovechamos para la meditación y la introspección, accedemos a un estado mental en el que el ruido del mundo se silencia. En ese silencio interior, el inconsciente puede emerger con mayor claridad. Estas prácticas no solo nos ayudan a conocernos mejor, sino que también nos brindan herramientas para integrar en la conciencia esos fragmentos inconscientes, fomentando así un equilibrio psicológico más profundo. El aislamiento, entonces, no es solo una separación del mundo exterior. Es una oportunidad sagrada para abrir un diálogo honesto con nuestro mundo interior. Ahora bien, el aislamiento puede presentarse en nuestras vidas de dos formas fundamentales, como un retiro voluntario o como un aislamiento forzado. Ambos implican separación del entorno, pero sus causas y experiencias son radicalmente diferentes. Comprender esta distinción es esencial para aprovechar su potencial transformador. El retiro voluntario es una elección consciente, una decisión deliberada de apartarse del bullicio para buscar paz interior, claridad espiritual o un conocimiento más profundo de uno mismo. Lo vemos en monjes, ermitaños, meditadores, o personas que se retiran momentáneamente del mundo para escuchar el susurro de su alma. En este caso, la persona no escapa del mundo, sino que se dirige hacia lo esencial. El silencio se convierte en maestro, la introspección en camino y el aislamiento en puente hacia lo trascendental. Este tipo de retiro suele ocurrir en periodos de transición, cuando el alma clama por respuestas, por reconexión, por propósito. En ese espacio íntimo, sin presiones sociales, el individuo puede examinar con profundidad sus pensamientos, emociones y creencias. Puede reorientar su vida desde adentro. En contraste, el aislamiento forzado es aquel que llega sin previo aviso, impuesto por circunstancias externas, una pérdida, una enfermedad, una ruptura, una crisis mundial, o cualquier evento que nos aísla sin que lo hayamos elegido. Este tipo de aislamiento suele ser más difícil. Puede venir acompañado de frustración, dolor, impotencia. Nos sentimos empujados a una soledad no deseada, con una sensación de pérdida de control. Sin embargo, Jung nos recordó algo esencial: no siempre elegimos nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esa elección, nuestra actitud frente a lo que ocurre, es la llave que transforma un aislamiento forzado en una oportunidad de transformación. Podemos resistir y sufrir. O podemos aceptar, abrirnos y descubrir qué tesoros se esconden en ese espacio vacío. Aceptar no significa resignarse. Significa estar dispuestos a trabajar con lo que la vida nos ha entregado. Significa preguntarnos, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué puedo soltar? ¿Qué está intentando mostrarme esta soledad? Tanto el aislamiento voluntario como el forzado nos conducen a un punto común: el autoconocimiento. La gran diferencia radica en la actitud con la que transitamos la experiencia. El retiro voluntario es una búsqueda consciente. El aislamiento forzado es un terreno que hay que conquistar. Pero ambos pueden ser profundamente transformadores si nos abrimos a lo que traen consigo. Cuando resistimos el aislamiento, lo llenamos de distracciones, de ruido, de evasiones. Pero cuando lo aceptamos con humildad y atención, el aislamiento se convierte en un maestro silencioso. Nos revela verdades internas, fortalece nuestra resiliencia, nos conecta con la dimensión espiritual de la existencia. El retiro voluntario nos enseña la importancia del silencio, de la contemplación, de la conexión con lo esencial. Nos recuerda que al alejarnos del ruido,
podemos escuchar la voz interior que susurra sabiduría y propósito. El aislamiento forzado, por su parte, nos enseña adaptación, aceptación y fortaleza interna. Nos desafía a encontrar sentido en medio de la incertidumbre, a soltar lo que ya no sirve y a emerger con una nueva perspectiva, más fuerte, más sabia, más alineada con la vida. En una sociedad que teme al silencio y huye de la soledad, el aislamiento, cuando es comprendido y vivido conscientemente, puede ser una de las experiencias más reveladoras y transformadoras del alma humana. La soledad y el aislamiento suelen ser vistos con desconfianza y temor. Desde pequeños, nos han condicionado a percibir el silencio como algo incómodo, y la falta de interacción social como una señal de que algo está mal. Vivimos en un mundo que glorifica la constante actividad, la conexión superficial y el entretenimiento instantáneo. Un mundo que nos aleja de la introspección, del silencio fértil y del autoconocimiento profundo. Pero Carl Jung nos advirtió sobre los peligros de evitar constantemente la soledad y de no confrontar nuestros demonios internos. Resistir el aislamiento tiene consecuencias profundas, emocionales, psicológicas y espirituales. Cuando rechazamos estar solos, esquivamos el encuentro más importante de todos, el encuentro con nosotros mismos. Evitamos ver lo que hay detrás de nuestras máscaras, lo que duele, lo que incomoda, lo que aún necesita sanar. Buscamos consuelo en distracciones externas, en la tecnología, el trabajo, las redes sociales o incluso en relaciones vacías. Llenamos nuestras agendas, saturamos nuestro tiempo, para no escuchar el silencio. Pero cada evasión es una oportunidad perdida para evolucionar. Algunas personas se lanzan a una vida frenética, ocupando cada minuto con tareas, compromisos o estímulos. Otras dependen de la validación constante de los demás en lugar de nutrir una autoestima sólida y real. Y muchas caen en hábitos autodestructivos, adicciones, consumismo, escapismo, para no enfrentar las emociones que emergen cuando estamos a solas. Pero al resistir el aislamiento también estamos postergando la individuación, el proceso, según Jung, mediante el cual integramos las distintas partes de nuestra psique, incluidas nuestras sombras, para convertirnos en seres auténticos y completos. La sombra, esa parte oculta de nosotros donde habitan nuestros miedos, deseos reprimidos y aspectos no aceptados, no desaparece por ignorarla. Al contrario, cuanto más la evitamos, más poder adquiere. Se filtra en nuestras acciones, sabotea nuestras relaciones y perpetúa patrones destructivos. Este es el alto precio de no hacer el trabajo interno que la soledad nos ofrece. Y sin embargo, en el aislamiento también reside una oportunidad poderosa. Aunque incómodo al principio, es una puerta hacia la reflexión profunda, hacia la clarificación de nuestros valores, hacia el redescubrimiento de nuestras pasiones y nuestro propósito vital. La soledad nos permite desconectarnos del ruido del mundo y escuchar nuestra voz interior. Esa voz que, en medio del bullicio diario, rara vez puede expresarse con claridad. Es en el silencio donde el alma puede hablar. Cuando dejamos de resistir y nos entregamos al aislamiento, comenzamos a ver nuestras emociones con mayor nitidez. Reconocemos patrones que ya no nos sirven. Y, poco a poco, comenzamos a transformarnos. A lo largo de la historia, los grandes pensadores, artistas y líderes espirituales han utilizado el aislamiento como un portal hacia su genialidad y su poder interior. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, pasó largos periodos en soledad en las montañas de Suiza. Allí, lejos de las tensiones del mundo, desarrolló sus ideas más revolucionarias, la noción del superhombre, la voluntad de poder y la muerte de Dios. Fue en ese silencio que encontró el coraje para cuestionar las normas establecidas y proponer nuevas formas de entender la existencia. Henry David Thoreau, por su parte, se retiró a la naturaleza para simplificar su vida. En su célebre obra Walden, narró su experiencia viviendo en los bosques de Walden Pond. Su retiro no fue una huida,
sino una búsqueda consciente de autenticidad, autosuficiencia y conexión con lo esencial. Carl Jung, el propio visionario del alma humana, construyó su torre en Bollingen, junto al lago de Zúrich. Allí se retiraba para escribir, soñar y conectar con el inconsciente. Fue en ese aislamiento donde dio forma a sus conceptos más profundos, los arquetipos, la sombra, la individuación. Para Jung, ese retiro no era ocio, era alquimia del alma. Estos grandes espíritus comprendieron que el aislamiento no es una pérdida, sino una revelación. La soledad, cuando se abraza con conciencia, nos despoja de lo superfluo y nos devuelve a lo esencial. Nos recuerda quiénes somos sin los filtros de la sociedad, sin las expectativas externas, sin las voces ajenas que confunden nuestro rumbo. En un mundo saturado de estímulos, aprender a estar a solas se convierte en un acto de poder. El aislamiento nos permite ver lo que está más allá de la superficie. Nos da acceso a la intuición, a la creatividad más pura, al pensamiento original. Es una fuente de inspiración, de visión, de claridad. En resumen, el aislamiento no es solo una retirada del mundo. Es una reconexión con el alma. Es una pausa sagrada que el universo nos ofrece para sanar, para integrar lo fragmentado, para recordar nuestra verdadera esencia. Y cuando salimos de ese retiro interior, no somos los mismos, somos más sabios, más fuertes, más alineados con nuestro propósito. Así que, si hoy estás atravesando un periodo de soledad, no lo veas como una condena. Velo como una iniciación. Estás siendo llamado a mirarte de frente, a escucharte de verdad, a descubrir el poder que solo se revela en el silencio. Pero eso no es todo. Porque el camino hacia el despertar continúa. Haz clic en el siguiente video para descubrir nuevas estrategias, secretos y enseñanzas que te acompañarán en tu proceso de transformación. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, honra tu proceso. Abraza tu silencio. Y sigue creciendo.